Buenas tardes. Bueno, estamos aquí en una nueva clase abierta sobre la obra de Sigmund Freud, desde la página de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo. Vamos a compartir en las distintas páginas para que podamos llegar a cuantos más lugares mejor. Ya saben que estos encuentros de psicoanálisis, estas clases abiertas, lo que pretenden es la difusión del psicoanálisis, ¿vale? Y seguimos el programa del seminario de Sigmund Freud de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Es el seminario que seguimos. Vale. A ver, aquí lo puedo ver. Vale, y aquí creo que puedo ver los comentarios. Bueno, vamos a empezar ya una nueva clase hoy, 20 de febrero de 2025. Casualmente hace un año casi un siglo de la publicación del texto que hoy les traigo, que es Las resistencias contra el psicoanálisis, de 1924, es este texto, es decir, un poquito más de un siglo. Bien, las resistencias contra el psicoanálisis. Bueno, en este texto Freud va a analizar las resistencias contra las que se ha tenido que enfrentar el psicoanálisis, la ciencia psicoanalítica a lo largo de su trayectoria. Vamos a ver que algunas de esas resistencias continúan hoy vigentes o continúan hoy siendo también resistencias, y lo que vamos a ver es que hay una parte de esas resistencias que tienen que ver con los contenidos en sí más intelectuales, hay una parte como más racional de esas resistencias, pero habría una parte más afectiva, nos dice Freud, ¿no? Que es lo que a veces desata la furia o desata la crítica desmesurada hacia el psicoanálisis, ¿no? Como hoy en día seguimos viendo, ¿no? Por supuesto, hay muchísimos más hoy que hace un siglo, ¿no? Muchísimos más defensores del psicoanálisis, muchísimas más muchísimas más personas que practican el psicoanálisis, pero nos seguimos encontrando también con críticas virulentas y críticas, como dice Freud en algún momento de este texto, exageradas, desmesuradas, ¿no? Para poderlas entender solo desde un punto de vista más intelectual, ¿no? Entonces, esto a Freud le hace sospechar, ¿vale? Le hace sospechar ese enconamiento contra la ciencia del psicoanálisis, ¿vale? Bueno, dice que cuando una ciencia aparece, o cuando algo nuevo aparece, genera un esfuerzo a la vida anímica, ¿no? El esfuerzo que lo nuevo exige a la vida anímica o el desgaste psíquico que le impone, ¿no? Entonces él pone 3 ejemplos frente a lo nuevo. 3 ejemplos muy diferentes unos de otros, pero que tienen en común el displacer frente a lo nuevo. El lactante frente a la aparición de una cara extraña, que se asusta. El creyente frente al año nuevo, cómo realiza sus oraciones. O el agricultor, nos dice, o el aldeano, que se niega a comprar una guadaña si no lleva la marca familiar que en su familia han usado tradicionalmente, ¿no? En estos 3 casos muy diferentes, lo que tienen en común es el displacer frente a lo nuevo. Dice que esta aprehensión ante lo nuevo no debería de aparecer en el terreno de lo
o no debería ser común en la labor científica, ¿no? En el campo de lo científico estamos acostumbrados a que, bueno, pues que el surgimiento de nuevas observaciones, nuevos fenómenos, vayan haciendo que las ciencias vayan evolucionando, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que muy frecuentemente en la historia, frente a descubrimientos nuevos, aparecían grandes resistencias que solo con el paso del tiempo se veía que esas resistencias habían sido enormemente injustas, ¿no? Y con el paso del tiempo ya se había aceptado e integrado lo que en otra época fuera rechazado, ¿no? Con lo cual también en el campo de lo científico ocurre, ¿no? Y cómo cuando aquello va perdiendo el carácter de novedad, podríamos decir, o cuando se va estableciendo, pues va siendo integrado y aceptado, sin producir tanto displacer. Bueno, pues dice que una recepción particularmente ingrata le fue deparada al psicoanálisis que Sigmund Freud comenzó a desarrollar hace casi 30 años, ¿no? 30 años desde la fecha de este texto, 1924, y que se basaba en las comprobaciones de Joseph Breuer en Viena relativas al origen de los síntomas neuróticos. Al principio, la importancia de esas observaciones fue puramente terapéutica, pero luego se vio, ¿no? Y bueno, lo que se pretendía era un eficaz tratamiento de las enfermedades neuróticas. Pero luego las observaciones que se siguieron haciendo fue ampliando su campo de acción y ya no solo pretendían explicar o atender lo que era la sintomatología neurótica, sino también el aparato psíquico humano, ¿no? También se fue ampliando las observaciones y los conocimientos del psicoanálisis, también fueron tratando o fueron ampliándose a también interpretaciones o teorías sobre el aparato psíquico normal. Después de un decenio de completo desdén, nos dice Freud, ¿no? Después de 10 años en que parecía que la teoría psicoanalítica pues, no producía máximo interés, se convirtió de pronto en objeto de interés público y al mismo tiempo desencadenó toda una tempestad de indignada reprobación. Sin embargo, la lucha en torno de esta novedad de ningún modo ha tocado a su fin. Esto lo dice Freud en 1924 y nosotros lo podemos decir en 2025, que la lucha contra los descubrimientos del psicoanálisis no ha tocado a su fin, porque hoy en día se siguen viendo muchas de las resistencias que ya se tenían en esta época. El psicoanálisis, cuyo representante único fui hace 20 años, halló desde entonces numerosos seguidores de importancia, tanto médicos como profanos, que lo ejercieron como procedimiento terapéutico para los enfermos nerviosos, como método de investigación psicológica o como recurso auxiliar en la labor científica en los más diversos campos del espíritu. Pero dirijamos nuestro interés sobre los motivos de las resistencias contra el psicoanálisis, ¿no? Vamos a ver por qué o cuáles son esos motivos, ¿no? Vamos a tomar, por ejemplo, como punto de partida el cuadro sintomático de la neurosis. Por ejemplo, la histeria y todo el cortejo de síntomas, tanto somáticos como psíquicos, que tiene la histeria. La experiencia de Charcot, así como las observaciones de Breuer, nos enseñaron que también los síntomas somáticos de la histeria eran psicogénicos, es decir, tenían un origen psíquico, ¿no? Es decir, que representan sedimentos de procesos psíquicos transcurridos. Gracias al establecimiento del estado hipnótico, ¿no? Como en la prehistoria del psicoanálisis o antes de la fundación de la ciencia psicoanalítica,
el psicoanálisis, o sea, dentro de esa prehistoria está la utilización de la hipnosis. Y en esa hipnosis lo que se hacía era como experimentalmente o bajo la situación de hipnosis se provocaba sintomatología física, con lo cual esa sintomatología física no podía tener un origen somático, sino que tenía que tener un origen psicógeno, ¿no? O psíquico. Entonces el psicoanálisis tomó este nuevo conocimiento como punto de partida, ¿no? Cómo se encontraba sintomatología física en las histerias que no respondían a un origen orgánico, tenían un origen psíquico. Y a partir de ahí empieza a desarrollar todas sus investigaciones. Pero claro, semejante orientación científica, nos dice, no podía agradar a la generación médica de entonces, que estaba educada en el sentido de la valoración exclusiva de los factores anatómicos, físicos y químicos, sin estar preparada para nada para apreciar lo psíquico, de modo que lo tomaron con indiferencia e incluso con aversión, ¿no? Evidentemente los médicos dudaban de que los hechos psíquicos pudieran ser sometidos a una elaboración científica exacta. Reaccionando desmesuradamente contra una fase superada de la medicina, en la que habían reinado las concepciones de la llamada filosofía de la naturaleza, esa generación consideraba nebulosas, fantásticas y místicas a las abstracciones del tipo que la psicología debe por fuerza utilizar. En cuanto a los fenómenos enigmáticos que podrían convertirse en punto de partida para la investigación, simplemente les negaba todo crédito, ¿no? Si no es dentro del terreno del orgánico, somático, demostrable, no le prestaba atención la medicina. Los síntomas de la neurosis histérica entonces eran tenidos por producto de la simulación, las manifestaciones del hipnotismo o eran directamente engaños, ¿vale? Se pensaba que las histéricas simulaban esa sintomatología. Incluso hasta los psiquiatras que los fenómenos psíquicos más extraordinarios y asombrosos se le manifestaban en la atención a sus pacientes e incluso ellos también negaban la evidencia de las observaciones del psicoanálisis, ¿no? Y siempre que fuera posible trataban de explicar todo aquello que veían a factores patógenos somáticos, anatómicos o químicos, ¿no? Dejando incluso de investigar por otras vías, como digo, fenómenos que se le manifestaban en sus pacientes, ¿no? Hoy en día sigue ocurriendo esto mismo, y en especial con la psiquiatría, ¿no? Por supuesto, hay psiquiatras que incluyen lo psíquico en su trabajo como psiquiatras, pero un gran número de psiquiatras, y me atrevería a decir la mayoría de los psiquiatras, no incluyen lo psíquico, por lo menos no incluyen lo psíquico con esta amplitud de la que estamos hablando, y tratan de explicar todos los fenómenos o toda la sintomatología diversa, compleja, muchas veces muy aparatosa y con muchísimo colorido, tratan de explicarla reduciéndola a factores orgánicos, somáticos o químicos, ¿vale? Perdiéndose, por supuesto, toda la información que los pacientes le están dando para poder continuar con investigaciones y cerrando absolutamente el campo de lo que puede llegar a ser nuevos descubrimientos, que no son nuevos descubrimientos, ¿no? Pero digo, cerrando toda posibilidad a abrir otra cadena de explicaciones que den cuenta de esos sucesos, ¿no? Incluso a veces se trata de acomodar, bueno, eso está a la orden del día, acomodar al paciente psiquiátrico que acude a una consulta de psiquiatría, acomodarlo a un diagnóstico
acomodarlo a un diagnóstico, ¿no? Perdiéndose toda la pluralidad que ese paciente nos ofrece. Esto también es producto de que muchísimas enfermedades de origen psíquico que el psicoanálisis estudia en profundidad, hoy en día la medicina, y con ella la psiquiatría como rama de la medicina, frente a muchas de estas enfermedades para las cuales la medicina no tiene una explicación, pero sí la tiene el psicoanálisis, lo que dicen es enfermedades de origen desconocido, es decir, niegan la existencia del psicoanálisis, ¿vale? Y de todas las observaciones que durante, que tienen ya todos estos decenios de historia, ¿vale? Con lo cual quiero decir que la negación del psicoanálisis no es algo de 1924, de cuando está fechado este texto, es algo actual, muy actual. Y me atrevería a decir que cada vez, o que está habiendo una corriente muy exacerbada de orgánica, somática, que está volviendo a tratar de explicar lo psíquico bajo premisas o únicamente bajo premisas orgánicas. Bueno, dice que claro, que en toda esta época, ¿no? La medicina realizó magníficos progresos, ¿no? Pero ignoró el más excelso y difícil de los problemas que plantea la vida. Claro, la medicina, nos dice Freud, es como si hubiera querido desprenderse del todo del origen de la medicina, ¿no? El origen de la medicina no fue otro más que la psicoterapia, la terapia del habla. Es decir, el médico, además de una serie de conjuros o una serie de rituales que podía seguir, usaba su palabra como método para curar. Se desconocía el cuerpo humano, se desconocía la procedencia de toda la sintomatología física que presentaban los enfermos, que correspondían a la alteración de determinados órganos, ¿no? Todo lo que es la anatomía, ¿no? La patología, anatomía patológica, todos esos descubrimientos, el descubrimiento de la célula, ¿no? No se tenía todo ese descubrimiento, ¿no? Entonces es como si la medicina quisiera desligarse totalmente de lo que fue sus inicios, y para ello hoy en día y en el momento de este artículo que escribe Freud, se quisiera afianzar de forma exagerada, intensa, incluso sospechosa, a lo somático, a lo químico y a lo físico, ¿no? Como si no quisiera saber nada de lo que primitivamente consistió en su método terapéutico, ¿no? De tal manera que se pierde una gran parte del conocimiento, ¿no? Actuando de esta manera. Entonces dice, bueno, podría ser comprensible entonces que los médicos actuaran de esta manera para desligarse, como digo, de esa corriente, ¿no? Dice, pero bueno, luego nos encontramos a la filosofía, ¿no? Quizá la filosofía debería de haber acomodado, adoptado de una manera más positiva los conocimientos o las observaciones del psicoanálisis, ¿no? Ya que la filosofía se maneja con conceptos abstractos. Pero tampoco fue así, nos dice Freud, tampoco fue así. Y así a la filosofía le parecía también que aquellos conceptos del psicoanálisis pues eran demasiado, a ver cómo dice, carecían de claridad y precisión, ¿no? Y además, por otro motivo también importante, la filosofía también rechazaba el psicoanálisis. Y es porque la filosofía, que habla del alma, que habla de la psique, o sea, la cualidad de lo psíquico es la conciencia. Y claro, el psicoanálisis nos viene a traer
su principal descubrimiento, que es el inconsciente. Entonces es como si la filosofía no quisiera ver más allá de lo que sus ojos le permiten ver, ¿no? No quisiera hablar de un alma que integrase aspectos más allá de lo que le entra por sus ojos, ¿no? Entonces aquí se produjo un choque, ¿vale? Y de alguna manera la filosofía también renegó del psicoanálisis, ¿no? O lo más que renegó, lo criticó, ¿no? Pero nos dice Freud, bueno, esto pueden ser resistencias más del orden intelectual, racionales, ¿no? Tanto de la medicina como de la filosofía. Pero ¿cómo se puede llegar de estos argumentos que estamos dando a estallidos de furia, sarcasmo y desprecio absoluto por la ciencia psicoanalítica, ¿no? ¿Cómo se puede llegar hasta ahí, ¿no? Dice, tiene que haber unas corrientes anímicas afectivas importantes para que para que el psicoanálisis produzca estas críticas tan exacerbadas, ¿no? Tiene que ser del orden de lo afectivo, no solo intelectual. Entonces Freud aquí nos va a traer algunos de los descubrimientos del psicoanálisis, y estas resistencias afectivas, ¿no? El motivo de estas resistencias afectivas, ¿no? Frente a estos descubrimientos del psicoanálisis. Lo primero, la importancia que el psicoanálisis concede a las pulsiones sexuales, ¿no? El psicoanálisis fue considerado de teoría pansexualista, o sea que solo se ocupaba de lo sexual, cuando Freud se defiende en numerosas ocasiones y en numerosos artículos que el concepto de sexualidad del psicoanálisis va más allá de la genitalidad. La genitalidad está incluida en lo sexual, pero lo sexual es mucho más amplio. Por un lado eso, y por otro lado, también Freud dice que él no negó la existencia de otras pulsiones además de las sexuales, y de hecho las estudió en diferentes momentos del desarrollo de su teoría, dándoles el nombre en un momento determinado, de pulsiones del yo, ¿no? Hizo esa división entre pulsiones sexuales y pulsiones del yo, y ya en la segunda tópica, pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿no? Es decir, pulsión de vida, que sería la pulsión amorosa, lo que nos lleva a la unión, ¿no? A la unión con los otros, a levantarnos de la cama, la pulsión que nos lleva a vivir, y pulsión de muerte, que sería la pulsión de la separación, ¿no? Necesarias ambas pulsiones, ¿no? Con lo cual Freud se defiende diciendo que él no solo habló de pulsiones sexuales, ¿no? Pero claro, dice, vale. Pero claro, dice, la parcial atribución del arte, la religión y el orden, porque voy a decirlo con mis palabras, también Freud explicó el origen de la cultura, el origen de la civilización, la explicó también, como coerción de los instintos sexuales. Es decir, la civilización o la cultura humana reposan dos pilares fundamentales. Una es la dominación de las fuerzas de la naturaleza y otra es la coerción de los instintos, ¿no? De nuestros instintos en general. Pero es verdad que Freud hizo especial hincapié en las pulsiones sexuales, ¿no? Entonces, claro, dice, la humanidad, el hombre no ha aceptado gratamente, de forma grata, que
lo más elevado, ¿no? Como es la existencia de la civilización, de las sociedades, de la cultura, tenga una base instintiva, pulsional, sexual. ¿No? Ha sido para el hombre como una ofensa, ¿no? Pero dice Freud que lo que decía antes, ¿no? Que bueno, que además, como digo, que el psicoanálisis no solo se ocupó de las pulsiones sexuales, sino también de otras pulsiones que también que también han tenido que ser coartadas, también tenían que ser coartadas para la cultura, para la producción de la cultura, ¿no? No solo las pulsiones sexuales, ¿no? También las pulsiones egoístas, por ejemplo, ¿no? O las pulsiones agresivas también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay el hombre se revela frente a este estado de cosas, ¿no? Vale. Pero claro, dice Freud, es verdad que los instintos sexuales o las pulsiones sexuales destacan por encima de las otras por su fuerza y a la vez por ser las pulsiones más difícilmente domesticables, ¿no? Los instintos tienen que ser domesticados, las pulsiones tienen que ser domesticadas en el hombre, ¿no? Precisamente esa labor de educación, civilización, domesticación de sus instintos más básicos es lo que les separa del animal, ¿no? Pues entre esos instintos el sexual es el que más difícil le es domesticar al hombre y que la coerción del instinto sexual genera en el hombre unas consecuencias de mayores repercusiones que otros instintos, como los egoístas, por ejemplo. ¿Vale? Y por eso Freud, entre otras cosas, desarrolla también todo su amplio trabajo sobre estas pulsiones, ¿no? Vale. Claro, dice, la sociedad, ¿no? Decíamos antes, la cultura humana reposa en dos pilares, la dominación de las fuerzas de la naturaleza y la coerción de nuestros instintos, ¿no? Y la coerción de nuestros instintos. Vale, dice, pero a la vez tiene ha implantado un alto ideal de moralidad, ¿no? Es decir, a la vez exige o sea, les ha exigido una amplia renuncia a los ciudadanos, ¿no? Sometidos a esa cultura, pero a la vez les exige una moralidad, ¿no? Un alto ideal de moralidad, ¿no? Es decir, ahí hay una incongruencia, ¿no? Porque le exige grandes renuncias, pero luego no facilita no facilita ¿cómo decir?, la integración de esas renuncias o incorporar las consecuencias de esas renuncias, ¿no? Eso no lo facilita, lo contrario, le impone un alto ideal moral, ¿no? Con lo cual, al final, la cultura deja librado a cada individuo que se las arregle como pueda con sus pulsiones, ¿no? Con la coerción de sus pulsiones, que se las arregle como pueda, ¿no? Y ahí está el que se las arregle como pueda, la enfermedad, la sintomatología, los lapsus, los sueños, ¿no? Todos los fenómenos inconscientes, ¿no? Todos los efectos de esa coerción que se manifiestan de maneras inicialmente atípicas o salidas de lo normal, pero que requieren de esas formas para poder darle una salida a todo eso que la cultura o la tarea de socialización no permite sacar, ¿no? Es decir, que
que bueno, hay como una hipocresía cultural, nos dice Freud, hay una hipocresía cultural. Vale. Claro, el psicoanálisis dice, pone al descubierto las flaquezas de este sistema y recomienda su corrección. Propone ceder en la rigidez de la represión instintual, concediendo más espacio a la sinceridad. Ciertos impulsos pulsionales en cuya represión la sociedad ha ido demasiado lejos han de ser dotados de mayor satisfacción. En otras pulsiones, el ineficaz método de dominio por vía de la represión debe ser sustituido por un procedimiento mejor y más seguro, ¿no? Aquí el psicoanálisis da algunas recomendaciones a la sociedad para seguir en su labor de la coerción de los instintos. Eso sí que tiene, es correlativo a la vida en sociedad, ¿no? Pero que pueda también prestar una ayuda para realizar toda esa coerción, ¿no? Vale. En segundo lugar, otra ofensa que el psicoanálisis produjo al hombre es la de, bueno, el de traer ideas como la de que no había sexualidad en la infancia, ¿no? El psicoanálisis vino a quitar la venda de los ojos sobre el desarrollo psicosexual del niño, que se creía que, bueno, no del niño, sobre el desarrollo psicosexual, que se creía que la sexualidad aparecía a partir de la pubertad, ¿no? Y el psicoanálisis viene a decir que el sujeto desde que nace y hasta que muere tiene sexualidad. Entonces eso fue una afrenta, una gran afrenta para la comunidad científica del momento, ¿no? Para la sociedad del momento, la sociedad vienesa del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Una dura afrenta, ¿no? Bueno, nos habló el psicoanálisis de etapas de desarrollo psicosexual, nos habló de cómo uno de los dos principales desarrollos de la sexualidad en el sujeto humano, ¿no? Porque el psicoanálisis nos dice que la sexualidad en el sujeto humano, a diferencia de los animales, se desarrolla tiene dos momentos de desarrollo entremezclados entre esos dos momentos con una etapa de latencia. Un primer desarrollo sexual, que es la etapa del complejo de Edipo, y un segundo desarrollo sexual, que es en la etapa de la pubertad, ¿no? Pues, nos dice Freud, el final de la temprana vida sexual infantil que culmina en el complejo de Edipo, ¿no? El complejo de Edipo pondría fin a ese primer desarrollo sexual en el sujeto humano, ¿no? Pues viene ahí a integrar ¿no? la superación del complejo de Edipo por el que todos los sujetos pasamos y todos los sujetos quedamos posicionados, viene de alguna manera a integrar pues, lo que luego será la prohibición del incesto y la repugnancia frente al incesto, e incluso, nos dice Freud, un sentimiento de culpabilidad que se instaurará en el sujeto a partir de este momento, ¿no? Entonces, claro, todo esto también genera una gran aversión, ¿no? Por parte de la comunidad científica, ¿no? Porque además también el psicoanálisis venía a mostrar que las etapas por las que el sujeto pasa en su vida son, ¿no? O hace una ¿cómo se dice? Como una analogía con el desarrollo histórico, ¿no? Del sujeto, y como la prehistoria del sujeto va a ser también como si fueran los primeros años de vida del niño, ¿no? Donde
ese primero desarrollo sexual quedó olvidado. Pues lo mismo, ¿no? Es como si el sujeto humano no quisiera saber de ese primer desarrollo sexual, no quisiera saber de esas primeras etapas del desarrollo de la humanidad, ¿no? Y olvidara, ¿no? Entonces, cuando viene una ciencia que se lo viene a hacer ver, pues se revelaría frente a ese estado de cosas, ¿no? Vale. Dice que bueno, que además, bueno, ya esto lo habla en otro texto Freud, donde dice que el psicoanálisis o los descubrimientos del psicoanálisis vienen a traer o vienen a representar la tercera herida narcisista en el sujeto, ¿no? La primera herida narcisista fue la teoría de Copérnico, que descentra, ¿no? Descentra el lugar en el que habita el hombre, lo descentra en el sistema solar, ¿no? Y viene a decir que el centro del sistema solar no es la Tierra, sino que es el Sol. Luego la teoría darwiniana, que viene a descentrar nuevamente al hombre y a decirle que el hombre no es causa de sí mismo, sino que forma parte de una cadena evolutiva, ¿no? Y el psicoanálisis, que con su teoría del inconsciente viene a decirle al hombre nuevamente, viene a descentrar al hombre y a decirle que el centro de su actividad anímica no es la conciencia, sino que es el inconsciente. Entonces, ya Freud nos habla también de esta tercera herida narcisista, pues que produjo y produce mucho rechazo. Vale, y luego ya para ir terminando nos dice también Freud que también es verdad que las resistencias al psicoanálisis, también hay resistencias que provienen del exterior, podríamos decir, ¿no? Dice que cuando en el psicoanálisis, si uno no, que a veces es difícil entender las teorías psicoanalíticas, ¿no? Cuando uno no ha sido o bien objeto de análisis, ¿no? Paciente, de psicoanálisis o bien psicoanalistas, ¿no? Que ha aplicado el psicoanálisis a otros, ¿no? Dice que es difícil desde fuera, si uno no ha pasado o no ha entendido la teoría en primera persona o en su aplicación al prójimo, se hace difícil entender o se hace difícil integrar los conocimientos del psicoanálisis, ¿no? Por eso que en toda formación de psicoanalistas es imprescindible el análisis personal, ¿no? No es un capricho, no es para tratar la neurosis del candidato a psicoanalista, que también, sino es también porque la teoría la teoría en psicoanálisis es clínica y la teoría tiene que pasar por el sujeto, tiene que hacerse, dice Freud en otro momento, hacerse carne en el sujeto, ¿no? No es hasta que pasa por mí esa teoría de diferentes maneras en mi labor analítica que yo también me voy posicionando en un lugar en la cadena transmisora del psicoanálisis, me voy posicionando en un lugar, ¿no? Lugar que luego, por supuesto, las academias, los institutos de formación de psicoanálisis contribuyen a esa formación tan necesaria o a esa formación de psicoanalista para llevar a cabo la labor como tal, ¿no? Pero bueno, en ese caso nos dice Freud, esas resistencias provendrían de fuera, ¿no? Y ya para cerrar la clase de hoy, decirles que también él al final nos hace un comentario y él se pregunta si el hecho de ser judío, pensemos que estamos en 1924, había una corriente antisemita muy importante en ese momento en Europa, ¿no? Y dice, si el hecho de ser judío no habrá participado en la antipatía que el mundo ofreció al psicoanálisis, se pregunta él, ¿no?
Dice, quizá tampoco es simple casualidad que un judío haya descubierto o que el primer representante del psicoanálisis sea judío, ¿no? Imagínense, ¿no? La poca vanidad de Sigmund Freud, ¿no? Que se denomina a sí mismo el primer representante del psicoanálisis, ¿no? Qué generosidad tan grande para con el mundo, ¿no? Entonces dice que a lo mejor quizás no es una simple casualidad, ¿no? Que sea judío ese primer representante del psicoanálisis, porque dice que para profesar esta ciencia era preciso estar muy dispuesto a soportar el destino de aislamiento en la oposición, destino más familiar al judío que a cualquier otro hombre, ¿no? Bueno, pues por la lucha histórica judía y por la discriminación del pueblo judío histórica, ¿no? Y bueno, con esta frase vamos llegando al final de nuestra clase de hoy. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Algún comentario? Bueno, pues seguimos. Nos queda un texto solo, psicoanálisis y medicina, creo que es para terminar el apartado de aportaciones a la técnica. Luego, después de este texto, que veremos en 15 días, nos metemos ya con los historiales clínicos del psicoanálisis. Ya va a ser pues bastante más práctico las clases. Bueno, seguimos la próxima. Hasta luego.